para la presentación de una sola variable, ¿verdad? Empezamos a hablar ya de cómo vamos a presentar esos datos de una variable, ¿verdad? Recordemos lo que hablamos anteriormente, lo que era una variable, dos variables, etc. Continuación, el otro objetivo es mencionar la distribución de frecuencias y como por último objetivo específico, tenemos explicar la presentación gráfica de datos, como gráfica de barras, gráfica de pastel e histograma, ¿verdad? O histograma de Pearson le dicen en otro lado, ¿verdad? Pero el nombre común es histograma, ¿verdad? Bueno, comencemos, valga la redundancia, con el inicio. Recopilación de datos, ¿verdad? Ya hablamos de qué son datos y ahora pues vamos a platicar cómo se recopilan, cómo se buscan estos datos, ¿verdad? Entonces, a estos datos pues nosotros vamos a buscar o le decimos a las maneras de buscarlo fuentes. Y fuentes para obtener los datos, los datos pueden obtenerse de dos tipos de fuentes, internas o externas, ¿verdad? Entonces, como base nuestra fuente interna es cuando los datos son parte de la propia actividad del ente que los recopila. Se dice que el dato es interno y la fuente es interna. Ahora, cuando una fuente es externa, es cuando se tiene que otras empresas, instituciones, poblaciones, etcétera, fuera del ente recopilador, perdón. Entonces, ahí es como que no fuera parte del sistema, sino que pues se contrata a alguien más que va a actuar buscando los datos dentro de donde estamos. Por ejemplo, ¿qué les digo yo? Se pide que una empresa internacional venga a tomar datos de una encuesta aquí al país, ¿verdad? Entonces, esa es una fuente externa. Y a una fuente interna, pues, por ejemplo, decimos queremos los datos del municipio X. Entonces ya viene personal de la municipalidad y empieza a actuar entre ellos, ¿verdad? Entonces, para que tengamos una leve idea, ¿verdad? Ahora, técnicas para recopilar datos. Y eso es donde es importante, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ir a buscar esos datos o qué herramientas estadísticas puedo utilizar? Para obtener la información existen varias técnicas, entre estas la encuesta, la entrevista y el cuestionario, ¿verdad? Comencemos con el primero, que es la encuesta. ¿Y qué es la encuesta? Es un conjunto de preguntas tipificadas dirigidos a una muestra representativa, ¿verdad? Recordemos lo que hablamos anteriormente sobre qué era una muestra, ¿verdad? Era una parte significativa de una población que me va a dar datos que yo pueda, sean válidos, ¿verdad? Entonces, ahora, ya sabiendo yo qué cantidad o qué sesgo de la población me es relativo, pues ya vengo yo y a esto les hago una serie de preguntas, ¿verdad? Eso es lo que dicen preguntas tipificadas, que es lo que se llama como una encuesta, ¿verdad? ¿Con qué finalidad? Para averiguar estados de opinión o diversas cuestiones de hecho. A diferencia de un censo donde todos los miembros de la población son estudiados, ¿verdad? Por ejemplo, una encuesta es vengo yo y llevo a ciertas casas a un municipio. Ahora, si yo hiciera el censo, tendría que ir a todas las casas del municipio, ¿verdad? Donde todos los miembros de la población son estudiados. Ahora, ¿qué hacen las encuestas? Las encuestas recogen información de una porción de la población de interés. Dependiendo del tamaño de la muestra en el propósito del estudio. Ahora, ¿qué otra herramienta podemos realizar? La entrevista, ¿verdad? Entonces, la entrevista se utiliza para recabar información en forma verbal a través de preguntas que propone el analista. Quienes responden pueden ser gerentes o empleados, los cuales son usuarios actuales del sistema existente, usuarios potenciales del sistema propuesto o aquellos que proporcionarán datos o serán afectados por la aplicación propuesta. El analista puede entrevistar al personal en forma individual o en grupos.
Sin embargo, las entrevistas no siempre son la mejor fuente de datos de aplicación. En otras palabras, la entrevista es un intercambio de información que se efectúa cara a cara en un canal de comunicación entre el analista y la organización, y sirve para obtener información acerca de las necesidades y la manera de satisfacerlas, así como consejo y comprensión por parte del usuario para toda idea o método nuevo. Por otra parte, la entrevista ofrece al analista una excelente oportunidad para establecer una corriente de simpatía con el personal usuario, lo cual es fundamental en el transcurso del estudio. La siguiente es el cuestionario. En este se entiende por cuestionario a la lista de preguntas que se proponen por cualquier fin. El cuestionario proporciona una alternativa muy útil para la entrevista. Sin embargo, existen ciertas características que pueden ser apropiadas en algunas situaciones e inapropiadas en otras. Al igual que la entrevista, deben diseñarse cuidadosamente para una máxima efectividad, ¿verdad? Entonces, el cuestionario, pues, es una lista de preguntas también, pero en este caso, pues, difiere de la difiere de lo que es la encuesta, ¿verdad? Que aquí ya va dirigida a ciertas preguntas hacia un fin, ¿verdad? Sí, específico, ¿verdad? Y pues puede aportar ciertas pautas para la entrevista, ¿verdad? Y por último, pues tenemos la observación. Es otra técnica útil para el analista en su progreso de investigación. Por ejemplo, nosotros tenemos algún caso de un tema a investigar y pues, digamos, la gente no nos apoya en ser entrevistado, entonces nos vamos por el camino más lento, ¿verdad? Donde nosotros realmente vamos a observar que el problema como tal quizá nos va a llevar más tiempo, pero va a ser una respuesta más real, ¿verdad? Porque supongamos en la entrevista o en la encuesta, uno tiene la pauta de la veracidad, de que las personas nos estén dando las respuestas adecuadas, ¿verdad? En cambio, en esta técnica, pues nosotros estamos dando el punto de vista, ¿verdad? Como técnica de investigación, la observación tiene amplia aceptación científica. Los sociólogos, psicólogos e ingenieros industriales utilizan extensamente esta técnica con el fin de estudiar a las personas en sus actividades de grupo y como miembros de la organización. El propósito de la organización es múltiple y permite al analista determinar qué se está haciendo, cómo se está haciendo, quién lo hace, cuándo se lleva a cabo, cuánto tiempo toma, dónde se hace y por qué se hace. Por darles un ejemplo, por medio de la observación hay ciertas características que uno adopta o que presenta al ser observado. Por ejemplo, si ustedes visitan un psicólogo, él desde que entró uno a la oficina con él ya lo está analizando, ¿verdad? No se está basando simplemente en lo que uno le dice, sino que cómo lo dice o la interacción con él. Por ejemplo, él les hace una pregunta y él realmente no está esperando la respuesta, sino si ustedes hacen algún movimiento diferente, si su cara cambia, si se tardan en responder. Esa es realmente la pregunta por la cual él lo hizo, ver la actitud. Entonces eso a él le va a dar ciertos parámetros para después llegar a un diagnóstico en base a la observación. Ahora, presentación de datos de una sola variable. ¿Cómo lo hacemos? Primero vamos a tener una distribución de frecuencias. Entonces la información estadística que vamos recopilando puede constar de un gran número de observaciones
Y mientras mayor sea el número, mayor puede ser la conveniencia y necesidad de presentarla en forma resumida, ¿verdad? Si tenemos 1.000.000 de datos, pues a mí lo que me interesa es dar un perfil porcentual de cuál es la respuesta que estoy dando, ¿verdad? Entonces, la cual puede permitir algunos detalles, pero en cambio puede revelar la naturaleza general de la información. Un resumen de tal distribución se denomina distribución de frecuencias. Puede decirse también que una distribución es el patrón de variabilidad mostrado por los datos de una variable. La distribución muestra las frecuencias de cada valor de la variable. Entonces, aquí podemos ya empezar a ver lo que nos referimos a frecuencia. En esta tabla se resumen las edades de 1.763.000 varones que constituían la fuerza laboral masculina de cierto país. Entonces aquí hay una tabla, ¿verdad?, donde nos dicen ciertos valores. Y aquí dice, fuerza laboral masculina de un país clasificada como por edades, por rangos de edades, ¿verdad? Por ejemplo, si lo viéramos aquí a nivel nacional, ahorita con el tema de mucho auge y bastante delicado, es con el COVID, decimos rangos de edades, sí, de 70 a más, de 60 a 70, de 50 a 40, de 40 a 50. ¿Qué es lo que estamos ahí dando nosotros? Es una clasificación por edades. Por ejemplo, aquí dice que de 14 a 19 años hay 218.000 varones. De 20 a 24 años hay 313.000 varones. Y así sucesivamente, a llegar el total que mencionamos a un inicio, que era 1.763.000, ¿verdad? Entonces la sumatoria de los varones por esa edad es la que me va a decir a mí más o menos cuánto es me va a indicar la edad de cada uno por rango de edad, ¿verdad? Entonces, la tabla anterior presenta datos de una variable cuantitativa, por lo cual se trata de una distribución de frecuencia cuantitativa, ¿verdad? Eso es lo que debemos de aprender primero. ¿Cuándo es cuantitativa y cuándo es cualitativa, verdad? Es una distribución de frecuencia cuantitativa. ¿Por qué? Porque es contable, ¿verdad? Por otra parte, la tabla a continuación es una distribución de frecuencia cualitativa. Ahorita vamos a ver por qué. Debido a que el campo de especialización del alumno no puede ser medido, sino solo puede ser descrito. Entonces, aquí tenemos campos específicos de los alumnos de áreas técnicas. Por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos campo de especialización, o sea, ¿en dónde es que él está especializado? Dice construcción, electrónica, eléctrica y mecánica. Y en el lado derecho tenemos la cantidad o la población que nos está diciendo que les interesa cierto campo, ¿verdad? En construcción hay 42 personas, en electrónica 88, en eléctrica 50 y mecánica 34, dando una población total de 214 individuos, ¿verdad? Ahora, el siguiente tema es intervalos, marcas de clase y frecuencias. Vamos a ver por qué utilizamos esto. La dificultad de resumir un conjunto de datos puede ser superado agrupando los diversos valores en un número reducido de clases, llamados intervalos de clase. Cada uno de las clases tiene un extremo o límite superior y uno inferior. El extremo inferior es el menor valor que puede caer en esta clase y el superior el mayor valor. Ahora, el punto medio entre el límite superior de una clase y el límite inferior de la siguiente clase es la frontera superior o límite real superior de la clase y la frontera inferior o límite real inferior de la siguiente clase. En una clase dada, todos los valores deben ser mayores a la frontera inferior y menores a la frontera superior, para evitar ambigüedades. La frontera se expresa con una cifra decimal más que los extremos. Tenemos las velocidades en millas por hora de los conductores
de 55 automóviles fueron medidas con un radar en una calle de cierta ciudad. Entonces pasaron 55 vehículos y empezaron a determinar cuál era la velocidad que ellos tenían, ¿verdad? En millas por hora. Me salió que uno tenía 27, el otro 23, el siguiente 22 y así sucesivamente. Podemos ver que aquí está totalmente disperso, ¿verdad? Son muchos datos en diferente magnitud. Entonces, primero dice, construya una distribución de frecuencias para las velocidades de estos 55 automóviles. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? La solución es, primero, para una mayor facilidad se recomienda ordenar los datos de menor a mayor. O sea, lo que nos corresponde primero es ordenar todos esos datos, empezar desde el más pequeño hasta el más grande, ¿verdad? Entonces tenemos una tabla como la siguiente, ¿verdad? Dice 15, 21, 23, 24, 25, hasta llegar a 63, ¿verdad? Que es nuestro número mayor. Entonces dice, segundo, calcular el número de clases. Ya definimos que este se va a definir por la letra K y como constante ya dijimos que es la fórmula 1 más 3.3 por el logaritmo de n. En este caso n es 55 datos, ¿verdad? Entonces nos dice que K tiene un resultante de 6.743 como dato. Entonces, de acuerdo a la regla de Sturges, deberíamos tener en 6 o 7 clases. Por efecto de cálculos, el valor de K se aproxima el entero al entero más próximo. Entonces, K es igual a 7, ¿verdad? Tercero dice, calcular la amplitud. Para esto previamente identificamos el dato mayor y el menor. En nuestro caso, tales datos son 15 y 63. Busquemos exactamente, ¿verdad? 15 es el menor y 63 el mayor. Estamos bien. ¿Dividido qué? K, ¿verdad? Y como K definimos que había sido 6.74, pero por el de Sturges se llega al máximo superior, que sería 7, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los datos, 63 menos 15 dividido 7 va a ser nuestra amplitud. Por ende, dice, la amplitud, como está más próximo a 7, ¿verdad? Se va a poner el número subsiguiente, ¿verdad? Entonces dice, la amplitud debe aproximarse al entero más cercano. En este caso, sería 7, ¿verdad? Pudiese ser que fuera un dato bastante pequeño, 6.1, por ejemplo, entonces ya se buscaría 6, ¿verdad? Pero generalmente vamos a poner el mayor subsiguiente. Dice, una vez determinado el número de clases y la amplitud, debe elegirse el extremo inferior de la primera clase. Dado que aquí el valor mínimo es 15, el extremo inferior puede ser 15 o menos. Por consiguiente, tomaremos como criterio usar el número 15. Quinto, dice, establecido el extremo inferior, se sumará la amplitud a este para obtener el valor del límite inferior de la siguiente clase. Y así sucesivamente. Para obtener los límites superiores, se le resta 1 al límite inferior posterior y se tiene que tomar en cuenta que en la última clase este contenido del dato mayor. Bueno, ahora sexto. Corresponde ahora calcular la frontera inferior de la clase. Puesto que los valores están dados en números enteros y como la frontera deben darse con un decimal más, tomamos como frontera inferior el valor de la primera clase inferior menos punto. Si los valores se hubieran dado como un decimal, se le restaría 0.005. Y como frontera superior, el valor de la primera clase superior más 0.05. Si los valores se hubieran dado con un decimal, se le sumaría 0.005. Entonces, ¿qué les estoy diciendo acá? ¿Verdad? Aquí tenemos el dato. Estamos viendo las fronteras. Vean, el intervalo empezó en 15, ¿verdad? A este le vamos a sumar 7. 15 más 7, dirán ustedes, es 22. ¿Por qué puso 21? ¿Por qué? Porque se incluye el número 15. Entonces empezamos no de 16, empezamos de 15. Entonces 15
16, 17, 18, 19, 20 y 21. Y eso nos da 7 datos, ¿verdad? Igualmente de 22 a 28. Se cuenta el número 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 7 números, ¿verdad? Y así nos vamos sucesivamente hasta llegar al número indicado, ¿verdad? Entonces, así determinamos intervalos de clase. Ahora, la frontera 0,5 menor que la frontera del intervalo, ¿verdad? Y la frontera superior va a ser 0,5 mayor que el límite que tienes, entonces va a ser 21 más 0,5 sería 21,5. Esta es nuestra frontera inferior y el otro es nuestra frontera superior. Y pues la amplitud de la clase ya la habíamos definido, que es el número 7, ¿verdad? Ahora, el séptimo, tenemos que una vez construidos los diversos intervalos de clase, se cuenta el número de elementos que cae en cada uno, obteniéndose así la respectiva frecuencia. Obteniéndose así la respectiva frecuencia. Me mandaron unos mensajes aquí de un alumno, no sé si no están recibiendo la clase. Según yo, tengo activos en directo 510 personas. Y una jovencita dice que le explique más los datos. Mire, señorita, si no le leo lo que está acá y no se los puedo, y si está poniendo atención, se lo estoy leyendo y se lo estoy explicando a la vez. Creo que, pues, conforme va viendo la clase, usted lo va a ir analizando, ¿verdad? Pero como esta es una clase numérica, debo darle énfasis a cada una de los pautas, ¿verdad? Entonces, para darle respuesta a su pregunta, ¿verdad? Entonces, continuamos. Aquí vemos lo que corresponde a la distribución de frecuencias. Las velocidades de un grupo de conductores de una autopista, ¿verdad? Ya hablamos de que eran unos intervalos, ¿verdad? Ya dijimos que cuando son 7 datos en este caso. Ahora definimos cuáles son las frecuencias, ¿verdad? Dice, una vez construidos los diversos intervalos de clase, se cuenta el número de elementos de cada uno en cada uno, obteniendo así las respectivas frecuencias. Retomemos, ¿verdad? Y por eso es importante leérselos. Aquí yo tengo del 15 a ¿cuál? Al 21, ¿sí? Entonces, 15 al 21, ¿cuántos datos tenemos ordenados nosotros a este dato? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿verdad? Entonces, acá tenemos 7, perdón. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, exacto. ¿Verdad? Aquí hay 7 frecuencias, o sea, 7 datos que estamos nosotros evaluando. Ahora, del intervalo de 22 a 28, tenemos la siguiente situación, 22 a 28, a este punto, ¿verdad? Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ¿verdad? Y aquí tenemos el siguiente dato, y así sucesivamente, hasta darnos el total de frecuencias que tenemos. En este caso son 55, ¿verdad? Ahí los vamos nosotros enumerando y los vamos a ir sumando. Para que nos dé el total de frecuencias, ¿verdad? Eso es lo que haríamos nosotros como un séptimo paso, ¿verdad? Aquí dice, obteniendo así las respectivas frecuencias. Discúlpenme que se los vuelva a leer. Ahora, ¿qué es la distribución de frecuencia relativa? Si no se los leo y no se los explico, no me van a entender, por eso lo hago.
yo pues tengo conocimiento de la clase. La distribución de frecuencias es una tabla resumen, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo nosotros, una tabla resumen. Por eso les voy poniendo cada una de las tablas acá, en la que los datos originales se condensan o agrupan. Vamos juntando cada uno de los datos para facilitar el análisis de los datos. Sin embargo, para ampliar el análisis es deseable formar la distribución de frecuencias, ¿verdad? Ahorita vamos a sacar una distribución de cada una de esas frecuencias que sacamos anteriormente de la tabla que acabamos de definir. En este caso hay dos tipos de distribución de frecuencias, cuando es una frecuencia relativa o una frecuencia porcentual, ¿verdad? Que cada uno tiene su énfasis, ¿verdad? Y debemos de entender cuál es el significado de uno de esos, ¿verdad? En la forma de distribución de frecuencia relativa o distribución de porcentaje, esta se va a depender si se prefieren frecuencias o porcentajes. Si tenemos una frecuencia relativa, es la relación entre la frecuencia de un intervalo y el número total de datos. Y se va a identificar con la letra FR, que va a ser igual al FI, que esta es la frecuencia de intervalos, dividido N, que es el número de datos, ¿verdad? Ya vieron por qué es importante leérselos. La frecuencia porcentual ahora es, vamos a definirlo con la letra FR y por el símbolo porcentual. Y es la expresión en porcentaje de la frecuencia relativa. Digamos, primero sacamos frecuencia relativa y después calculamos el porcentaje de ella. A continuación van a ver una gráfica que yo les coloqué donde se identifican cada uno de ellos. La distribución de frecuencias absoluta y relativa en velocidades de un grupo de conductores de una autopista. Entonces empezamos con lo que teníamos de un inicio. Ya definimos nosotros nuestros intervalos, que era de 15 a 21, 22 a 28, etcétera, ¿verdad? Eso ya lo habíamos sacado. Después definimos las frecuencias absolutas. ¿Cuántas personas, cuántas velocidades habían en esa magnitud? De 15 a 21 hay 7. De 22 a 28 hay 26. Ahora sacamos una frecuencia relativa que va a ser un porcentaje, digamos como que fuera un porcentaje, porque si se dan cuenta, al sumar todos estos datos me va a dar 1. ¿Cómo lo sacamos? Dice, la frecuencia del intervalo dividido N. ¿Cuál es nuestra letra N? Es 55, ¿sí o no? Entonces venimos nosotros y sacamos la letra, el número 7. Dividido 55, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo no les voy a poner cada uno de los datos, de una vez se los puse aquí en la tabla, pero ya sabemos que vamos a ver cada frecuencia absoluta entre el total que es N. ¿Verdad? En este caso es 0.12. 26 dividido 55 es 0.47 y así sucesivamente. Obviamente, como todos son decimales, llega a la sumatoria a darnos un número 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer en nuestra frecuencia porcentual? Simplemente la frecuencia relativa la multiplicamos por 100, como leímos anteriormente, ¿verdad? FR por 100. Y nos da un porcentaje, 12.73. En el siguiente es 0.4727 por 100, que sería 4727. Y así sucesivamente. Entonces nosotros al sumar nuestras frecuencias porcentuales, nos va a dar un total de un 100, que sería un 100% de las frecuencias que tenemos, ¿verdad? Aquí ya los pasamos nuestros datos al porcentaje de las cosas que nos indican, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo estos temas. Distribución de frecuencias acumulada. Ahora vamos a entender cuál es la frecuencia acumulada. Otra representación de datos que facilitan el análisis e interpretación son las distribuciones acumulativas. Estas pueden desarrollarse a partir de la tabla de distribución de frecuencias, las tablas que hemos estado viendo consecutivamente, ¿verdad? Donde vemos cada uno de los datos. De la tabla de distribución de frecuencia relativa y de la distribución de frecuencia porcentual, ¿verdad? ¿Cuáles son estas? Son estas, miren, frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia porcentual. Entonces, con estas ya sacamos nuestras distribuciones de frecuencias acumuladas. Ahora, la frecuencia acumulada determinada por la letra F, en este caso ya no es FR, sino que es una F mayúscula, que indica el número de observaciones acumuladas en cada intervalo.
¿Cómo la calculamos? Dice, para calcularla en cada intervalo se consideran las frecuencias anteriores, de tal forma que el último intervalo contenga el total de observaciones. Dependiendo de la preferencia o necesidad para presentar los resultados, esta frecuencia puede calcularse utilizando las frecuencias, ¿cuáles? Dice frecuencias relativas, ¿verdad? En este caso se denomina frecuencia relativa como acumulada, y por eso se los pongo en negrita. O bien, si se usa la frecuencia porcentual, sería frecuencia relativa porcentual acumulada. Vean, aquí ya cambió la letra F por una F mayúscula. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Distribución de frecuencias acumuladas. Aquí tenemos las tablas. Y si no se las leo, pues no me van a entender, ¿verdad? Las velocidades de un grupo conductores de una autopista. Dice, aquí tenemos nuevamente los intervalos y aquí tenemos nuestras frecuencias absolutas. Ahora, ¿cuál es la acumulada? Simplemente la sumatoria de estas. Y es lo que difiere con la letra F minúscula y la letra F mayúscula. Entonces aquí tenemos obviamente la primera es 7 y como no tiene ninguna diferencia entre una y otra va a seguir siendo 7. Ahora la acumulada va a ser 26 más 7, que nos daría un resultado de 33. 33 más 12 sería 45. 45 más 5, 50 y así sucesivamente nos daría la frecuencia acumulada. Por ende, cuando nosotros sacamos distribución de frecuencias relativas acumuladas, cuando sacamos la frecuencia relativa acumulada, va a ser ir sumando cada uno de estos. Por ejemplo, aquí podemos ver nuevamente la tabla anterior, solo que aquí ya tenemos la frecuencia relativa. Para sacar la frecuencia relativa acumulada, ponemos los datos de cada uno de esos con la suma de las subsiguientes. Entonces, 0.1273 más 0.4727 nos da 0.60. ¿Verdad? 0.60 más 0.2182, 0.8182. 0.8182 más 0.0909 ya nos da 0.9091 y así sucesivamente. Por ende, si se dan cuenta, nuestro último dato entre nuestros intervalos de clase va a ser 1, ¿verdad? Ahora, la distribución de frecuencia relativa porcentual acumulada es exactamente lo mismo, solo que aquí vamos sumando por porcentajes. Vean, 12, 60, 81 y nuestra última sería así. Ahora, ¿cómo vamos a presentar los datos gráficamente? Una vez elaborada la tabla de distribución de frecuencias que le acabamos de mencionar, es importante construir su representación visual, ¿verdad? ¿Cómo vamos a representar o cómo vamos a decir lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Por las tablas a veces se nos es complicado, pero viendo una gráfica es más visual y más comprensible para nosotros. Esta representación revela patrones de comportamiento de la variable en estudio. El tipo de gráfica que se utiliza dependerá del tipo de datos, ¿verdad? Eso es importante. El tipo de gráfica que vamos a utilizar va a depender de qué tipo de datos estamos utilizando. Y el concepto a representar. Entonces, primero tenemos datos cualitativos, que ya mencionamos que estos van a ser cualidades de los datos que estamos sacando, ¿verdad? Entonces, las gráficas que generalmente se utilizan para resumir datos cualitativos, ¿verdad? O atributos o categorías son, ¿qué gráficas? Gráficas de barras y las gráficas de pastel. Cuando nosotros estemos viendo cualidades, las más comunes son gráfica de barras y de pastel. Ahora, ¿cuáles son estas? Cuando es una gráfica de barras y una gráfica de circular, tenemos la gráfica de barras muestra cantidades de datos que pertenecen a cada categoría, como áreas rectangulares, ¿verdad? Entonces tenemos una imagen que tendríamos que tener por intervalos. Por ejemplo, aquí decimos de 15 a 21. En base a su frecuencia, nuestra barra iría hasta el número 7. De 22 a 28, nuestra barra llegaría, siguiente barra sería hasta 26, hasta llegar a la última que sería 1, ¿verdad? Eso serían en base al intervalo y la frecuencia, ¿verdad? Pero ya mencionamos de que estas pues, puede ser numérico o nos puede ayudar para cuando medimos cualidades. Ahora, la gráfica circular dice, cada barra sólida, ya sea vertical o horizontal, representa un tipo de datos. Ahora, la gráfica circular, denominada también gráfica de pastel o gráfica del 100%, ven aquí a nosotros estamos basados en un tema porcentual. Entonces, en este caso, pudiésemos utilizar ¿qué frecuencia? Una frecuencia
porcentual, ¿verdad? Que sería esta. O sea, en base a al porcentaje de esta, porque sabemos que al sumar todo, entonces todo el pastel va a ser el 100%. Entonces alguien tiene una porción del pastel de un 12%. El de 47 casi se comió medio pastel, ¿ve? Entonces aquí se hace porcentual y pues es un dato real, ¿verdad? Dice, se utiliza para mostrar la cantidad de datos que pertenecen a cada categoría como una parte proporcional de un círculo. Se forma al dividir un círculo en sectores circulares. ¿De qué manera? Cada sector circular equivale al porcentaje correspondiente al grupo que representa, ¿verdad? Es una parte del pastel que estamos viendo. Siguiente, la unión de los sectores circulares forma, obviamente, el círculo. Al sumar todos los pedacitos del pastel nos va a formar un círculo completo. Y obviamente la suma de cada uno de esos pedacitos nos tiene que llegar a 100%. No va a ser 110, no va a ser 90, sino que la sumatoria total va a ser siempre un 100%, ¿verdad? Es aconsejable que el número de elementos comparados dentro de una gráfica circular no sea mayor de 5, ¿verdad? A veces se ponen hasta 10, 12 gráficos y ya no es comprensible. Entonces, se recomienda que no sean mayores de 5. Ordenando los segmentos de mayor a menor. ¿Cómo se hace? Dice, iniciando con el más amplio a partir de las 12, como un reloj, ¿verdad? La parte superior, y aquí nos vamos hacia la derecha y vamos subsiguientemente hasta llegar nuevamente al punto inicial, ¿verdad? Entonces nos vamos a favor de las agujas del reloj, ¿verdad? A eso es lo que se refiere. Y empieza desde el punto para nosotros el 12, ¿verdad? La parte superior, nuestro lado norte, va a ser donde nosotros iniciamos. Una manera sencilla de diferenciar los segmentos es sombreándolos de claro a oscuro. Es una recomendación si lo hiciéramos a mano, siendo el de mayor tamaño el más claro y el de menor tamaño el más oscuro. Ahora, los datos cuantitativos es una razón fundamental para elaborar una gráfica de datos cuantitativos. Es mostrar su distribución y eso lo hacemos en base a un histograma. Una de las formas más comunes de representar una distribución de frecuencias es un histograma. Y el histograma es una gráfica que se construye a partir de la tabla estadística y consiste en rectángulos verticales unidos entre sí, en donde sus lados son los límites reales inferior y superior de la clase, cuya altura es igual a la frecuencia de clase. En este caso vamos a usar datos puramente numéricos. El criterio para calcular la altura de cada rectángulo es el de mantener la proporcionalidad entre frecuencia absoluta. Aquí ya tomamos en base la frecuencia absoluta o relativa, dice aquí, de cada intervalo y el área de los mismos, ¿verdad? Esto es en manera introductoria. Ahora, es aconsejable que el número de elementos comparados dentro de un gráfico circular no sea mayor de 5, dice. Y pasamos a la última fase de las preguntas. En este caso, les hice 5 preguntas. Permítame. Así. Defina qué es una recopilación de datos estadísticos. La segunda pregunta es describa qué es presentación de datos de una sola variable. La tercera pregunta es defina la distribución de frecuencias. Y la cuarta pregunta es defina tipos de presentación gráfica de datos. Y por último tenemos describa la gráfica de barras, gráfica de pastel e un histograma. Pues yo estaría culminando con esto el día de hoy. Les agradezco por su tiempo y su atención y todos los que se pudieron conectar. Muchas gracias por su atención. Espero que hayan podido tener la mayor información que se les pueda. Entonces, nos vemos la otra semana. Pasen feliz fin de semana. Dios los bendiga y nos vemos subsiguientemente.